Please be seated. Que Dios bendiga sus maravillosos corazones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradezco el privilegio de enseñar la palabra de Dios hoy con respecto a crezcamos juntos. Crezcamos juntos. Por favor, vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, por favor. En mi etapa de adolescente y en mis primeros años como adulto, jugaba al fútbol americano. Todos los miembros del equipo trabajábamos juntos para lograr nuestros objetivos comunes. Practicábamos juntos, estudiábamos nuestro libro de jugadas juntos y socializábamos juntos. Luego, por supuesto, nos presentamos el día del partido para jugar el juego juntos. Cada miembro del equipo se comprometía a dar lo mejor de sí mismo y luego contribuía con sus fortalezas y habilidades para que tuviéramos éxito como equipo. Cada miembro del equipo era necesario y vital. Cada miembro del equipo era necesario y vital. ¿Sabe qué? Estos conceptos se aplican en nuestras comuniones de casa, absolutamente. El diseño divino de Dios es que todos los creyentes renacidos se esfuercen por dar lo mejor de sí mismos y contribuir con sus habilidades al movimiento de la palabra de Dios. Somos llamados por Dios como miembros de un solo cuerpo a vivir y mover su palabra juntos. Y a medida que lo hacemos, crecemos juntos. En nuestras comuniones de casa, crecemos y trabajamos juntos para mover la palabra de Dios. Crecemos y trabajamos juntos para mover la palabra de Dios. La vida de nuestro ministerio está en la comunión de casa. Esto viene directamente de la Biblia. En el primer siglo, Dios estableció el modelo de iglesia en el hogar y este sigue siendo su corazón para nosotros. Una comunión de casa es un hermoso lugar donde individuos, parejas casadas y familias pueden reunirse y crecer. Una comunión de casa es un refugio. Es un refugio, un lugar seguro y amoroso, apartado de lo que está sucediendo en el mundo. Es un lugar que no se parece en nada al mundo. No se parece al mundo en absoluto. En la comunión de casa es donde nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Es donde nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Recuerdo la primera vez que asistí a una comunión de casa. Tenía casi 40 años. Y en ese entonces yo no sabía nada acerca de la Biblia. Cero, nada. Pero ¿sabe qué? Pude reconocer el amor. Pude reconocer el amor, y el amor de Dios era ciertamente evidente en esa comunión de casa. Recuerdo haber pensado, wow, cuando vengo a la comunión siento como si hubiera salido del mundo frío y entrado a un cálido abrazo y divino. Fue hermoso, fue hermoso. La comunión de casa es donde aprendemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, y compartimos la palabra de Dios juntos. Somos nutridos y alimentados espiritualmente, y el resultado es que crecemos en la palabra de Dios. Veamos esto en la palabra. Veamos esto en Efesios 4, comenzando en el versículo 15. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de... ¿Cuál es la próxima palabra? Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos versículos muestran que al vivir y hablar constantemente la palabra de Dios en amor los unos hacia los otros, el verdadero crecimiento espiritual surge de la vitalidad espiritual que tenemos en nuestro interior. Y la nutrición y el crecimiento espiritual son el propósito de nuestras comuniones. Dios quiere que cada creyente prospere y florezca espiritualmente. Dios quiere que todos maduremos en nuestro proceder en Cristo. A medida que trabajamos juntos con cada creyente, contribuyendo con sus habilidades, el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Cuando jugaba al fútbol americano,
Sabíamos que crecíamos juntos como equipo porque nos uníamos, jugábamos mejor, jugábamos con mayor eficiencia y ganábamos más partidos. Eso es fundamental. Pero ¿cómo sabemos que se está produciendo un crecimiento espiritual genuino en una comunión de casa? ¿Cómo prospera y florece una comunión? Bueno, la palabra de Dios nos da indicadores. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Un indicador de crecimiento espiritual y de una comunión es que crecemos en ternura y amor por Dios y por los demás. Crecemos en ternura y amor por Dios y por los demás. Colosenses 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo que une a cada comunión de casa es el amor, que es el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación o evidencia. Verán, queremos que el amor que tenemos en el interior se manifieste en el exterior en nuestras comuniones. Queremos que nuestro amor se manifieste en el exterior. Y este amor de Dios es el vínculo de la madurez espiritual. Cuando nuestras mentes se renuevan para vivir el amor de Dios en nuestras comuniones, nos llenamos de la plenitud de Dios y florecemos. Saben, he visto este patrón de primera mano. Ya sea que mi día haya sido excelente o no tan bueno, siempre mejora cuando voy a la comunión de casa. Estar rodeado de los creyentes y del amor incondicional de Dios me ayuda a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Así que si estoy un poco sin renovarme, esto me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer cuando veo las cosas desde una perspectiva espiritual. Por favor, regresemos 1 o 2 páginas en su Biblia hasta llegar al capítulo 1 de Colosenses y veamos otro indicador de una comunión que crece y prospera. Colosenses 1. Otro indicador de que la comunión está creciendo y prosperando es que los creyentes producen fruto y crecen en el conocimiento de Dios. Producen fruto y crecen en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos versículos son parte de una hermosa oración que muestra el deseo de Dios de que cada creyente sea lleno del conocimiento de su palabra. Y en nuestras comuniones de casa aprendemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios y damos la palabra de Dios juntos. Y luego, a medida que aplicamos la palabra que aprendemos, somos fructíferos y crecemos en el conocimiento de Dios. Verán, cuando nuestros corazones y acciones se nutren de la palabra de Dios, se produce buen fruto. Entonces, ¿cómo se manifiesta el buen fruto en la vida de un creyente? Bueno, aquí hay algunas cosas. Manifestamos la vida más que abundante que Jesucristo hizo disponible a todos los que creen. Reclamamos promesas y reclamamos y recibimos promesas de prosperidad y buena salud. Recibimos liberación de la esclavitud del temor. Todo esto es maravilloso, ¿verdad? Vemos a Dios obrando en sus vidas para ayudarles a superar los desafíos. Exhibimos el fruto del Espíritu. A medida que andamos en la palabra, vemos a Dios, el poder de Dios operando en nuestras vidas. Y todos estos son grandes ejemplos de frutos que muestran que Dios está trabajando en nuestras vidas para ayudarnos a crecer. He visto vidas completamente transformadas aquí. En primer lugar, mi vida es completamente diferente ahora, gracias a mi fiel asistencia y servicio en una comunión de casa. Pasemos a Hechos 2, por favor. Hechos 2. Al observar los indicadores de comuniones creciendo y floreciendo, otro indicador es que nuevas personas están viniendo a la comunión. ¿Qué les parece? Nuevas personas están viniendo porque nuestras comuniones locales son centro de difusión. Son centros de difusión en nuestras comunidades. Analicemos Hechos 2, comenzando en el versículo 46. Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A medida que los creyentes del primer siglo tenían comunión juntos diariamente de casa en casa, ellos alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia cada día. Podemos tener este mismo impacto en nuestras comuniones de casa en el siglo XXI. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Si queremos lograr lo que ellos lograron, debemos hacer lo que ellos hicieron. Y al compartir plenamente unos con otros, podemos ser cuidados, amados y edificados. Y entonces la calidad de nuestras vidas mejora. Y esto atrae la atención de quienes desean saber lo que sabemos y tener lo que tenemos. Y esto abre la puerta para que nuevas personas comiencen a venir a la comunión. A medida que una comunión continúa creciendo, eventualmente está lista para convertirse en dos. Y eso es una cosa hermosa. Por favor, pasen a Hechos 9. En Hechos 9, una comunión que se multiplica es otro indicador de una comunión que florece, prospera y crece. A medida que las personas aprenden, crecen y son edificadas, algunas desarrollarán el deseo y la capacidad de querer liderar o coordinar una comunión de casa. Esto abre la puerta para que comience una nueva comunión. Hechos 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesias se acrecentaban. Iglesias se acrecentaban. Esto es parte de la meta de nuestro ministerio de palabra sobre el mundo. Iglesias se acrecentaban. Verán, no solo queremos que haya más personas en las mismas salas de estar. Ahora bien, eso es una buena cosa. Bueno, no diga que va sin digo que no queremos gente nueva. No. Queremos gente nueva en nuestras salas. Pero, en última instancia, el objetivo es más salas de estar, más salas de estar. Dios quiere más centros de difusión en nuestras comunidades, más lugares donde la gente pueda venir a aprender la palabra, vivirla y compartirla. Eso es, en definitiva, lo que buscamos. Porque, como saben, una comunión que ha alcanzado su capacidad de crecimiento podría tender a estancarse. Nunca he oído que el estancamiento sea algo bueno. Así que no queremos que nuestras comuniones se estanquen, y multiplicarlas fomenta el crecimiento, de la misma manera que podemos estimular el crecimiento de las plantas. Y he visto un gran ejemplo de esto. Mi esposa Laura recibió un regalo. Era una maceta grande con muchas plantas, y creo que puede ser una imagen en la pantalla. A medida que las plantas crecían, finalmente no había espacio para crecer y dejaron de crecer. Así que Laura, con su ingenio y astucia, sacó todas las plantas y las puso en macetas individuales. Y así es como hoy se ve el regalo de plantas. ¡Qué maravilloso! ¿No es genial? Hacer esto les dio espacio para florecer y crecer por sí mismas. Y ahora tenemos una docena de plantas. Lo mismo sucede cuando nuestras comuniones de casa se reproducen. Hay más espacio para que todos florezcan y crezcan. El diseño de Dios es hermoso y es una cosa hermosa. Hemos visto algunos indicadores de una comunión que crece, florece y prospera. Crecemos en la ternura y el amor de Dios y los unos por los otros. Producimos fruto y crecemos en el conocimiento de Dios. Nuevas personas vienen a la comunión y la comunión eventualmente se multiplica. Más salas de estar, más centros de difusión. Esto es crecimiento. Esto es la palabra sobre el mundo, amigos. Y detrás de esto es que estamos. Detrás de esto es que estamos. ¿Y ahora cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo trabajamos juntos para producir este tipo de fruto? ¿Cómo trabajamos juntos para crecer y mover la palabra de Dios en nuestras comuniones? Bueno, antes de analizar las acciones y actividades específicas que podemos realizar, dediquemos un tiempo a analizar el concepto de trabajar juntos bíblicamente. En el Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas de la Iglesia, encontramos términos como colaborador, ayudadores y colaboradores. Estos términos se traducen de la misma palabra griega, sunergos,
Sunergos. 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 Esta palabra significa trabajadores junto con o al unísono con otros. En nuestras congregaciones en casa trabajamos juntos y con Dios para crecer y difundir la palabra de Dios. Y todos estamos dedicados y comprometidos a contribuir. En nuestras comuniones de casa trabajamos unos con otros y con Dios para crecer y mover la palabra de Dios. Todos estamos dedicados y comprometidos a contribuir. No se trata solo del coordinador de la comunión o de unas cuantas personas. Para que el cuerpo de Cristo funcione de la mejor manera, tal como Dios lo enseñó, se requiere de todos nosotros. Se requiere de todos nosotros. Como vimos en Efesios 4:16, la palabra de Dios dice, toda la coyuntura del cuerpo se ayuda mutuamente. Toda la coyuntura del cuerpo se ayuda mutuamente. Tenemos diferentes habilidades y fortalezas y todas son necesarias. ¿Sabe? Estaba leyendo Efesios 4 y noté que el diseño de Dios para el cuerpo de Cristo no incluye partes opcionales. No hay partes opcionales. ¿Alguna vez has construido algo y luego en la última página aparece esa lista de partes opcionales? Esto no existe en el cuerpo de Cristo. No hay partes opcionales en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Cada uno de nosotros ahora, todos contribuimos de manera diferente. Contribuimos de manera diferente, pero avanzamos al unísono, hacia el propósito común de crecer y mover la palabra de Dios. De la palabra griega sunergos, obtenemos la palabra sinergia. Sinergia. Quizás hayas oído hablar de este término aplicado a nuestras comuniones de casa. Significa que el esfuerzo colectivo, el impacto colectivo de los creyentes que trabajan juntos y con Dios es mayor que el impacto de los creyentes que trabajan como individuos. Verá, trabajar juntos es un multiplicador de fuerza. Es un multiplicador de fuerza. Y he oído decir que la palabra team, que es equipo, en inglés significa todos estamos ayudando para lograr más. Todos estamos ayudando para lograr más. Volvamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esta es una breve visión de cómo trabajamos juntos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las actividades que hacemos juntos para crecer y mover la palabra de Dios? Cuando jugaba al fútbol americano, teníamos un libro de jugadas. Hubo una jugada en particular que ejecutamos cuando estábamos cerca de la línea de gol. Y cuando la ejecutábamos, casi siempre anotábamos. No pasaba todo el tiempo, casi siempre anotábamos. Pero ¿saben qué? En la palabra de Dios, nuestro libro de jugadas para la vida, Dios nos da la jugada ganadora para crecer y mover la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre funciona. Nunca falla. Siempre funciona. Veamos el libro de jugadas aquí, Hechos 2, comenzando en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora volvamos a leer los versículos 46 y 47 que leímos anteriormente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos versículos que acabamos de leer, vemos tres acciones específicas que hacemos para crecer y mover la palabra de Dios juntos. Número 1. Estudiamos fielmente la palabra juntos. Estudiamos fielmente la palabra juntos. Número 2. Tenemos comunión juntos diariamente. Tenemos comunión juntos diariamente. Y número 3. Oramos juntos. Oramos juntos. Ahora, estas actividades que les acabo de dar, había una palabra en común. ¿La vieron? Escúchenla. Alguien la dijo, repítanla. Juntos, juntos. Hacemos estas cosas juntos. Así que veamos estas actividades individualmente. Empecemos por estudiar la palabra de Dios juntos. En Hechos 2, versículo 42, vemos la palabra perseveraban y perseveraban se refiere a los creyentes renacidos. Los creyentes perseveraron en la palabra que estaba siendo enseñada. Se dedicaban intensamente a la palabra y la aplicaban a sus vidas. Dios quiere que comprendamos su palabra y su amor juntos. Y podemos hacer esto de varias maneras. Una es en nuestras reuniones regulares de comunión. La pieza central de cada reunión de comunión de casa es la enseñanza de la palabra de Dios, correctamente dividida. Este es el corazón de cada reunión. La enseñanza de la palabra de Dios correctamente dividida.
Es la Biblia ferviente, es la Biblia ferviente. Es la palabra enseñada con precisión, denuedo y entusiasmo conforme a Dios. En nuestra comunión de casa nos enseñamos unos a otros la palabra y estudiamos juntos la palabra. Otra manera de estudiar la palabra juntos es reunirnos fuera de la comunión para tener comuniones de estudios dedicados. Podemos reunirnos en grupos de estudio dedicados a estudiar ciertos pasajes, ciertos temas bíblicos u otros temas de la palabra. Además del tema anual de nuestro ministerio, también tenemos un enfoque de estudio mensual. En nuestro estado elaboramos una lista de recursos del ministerio relacionados con este tema mensual. Esta lista incluye servicios de enseñanza de domingo, artículos de la revista The Way Magazine, los folletos de dar y compartir, los artículos web, podcasts y otros recursos que cubren el tema. Distribuimos la lista a todas las comuniones en el estado y sirve como ayuda o herramienta de estudio para animar a los creyentes a estudiar la palabra juntos. Y ha demostrado ser bastante beneficioso. Aquí hay otras maneras de estudiar la palabra juntos. Podemos ver juntos un servicio de enseñanza de domingo para conversar después. O podemos reunirnos y leer juntos las publicaciones del ministerio. Una de las comuniones de nuestro estado se reúne todos los martes por la noche en el patio de comidas del centro comercial local para estudiar la palabra juntos y simplemente leen una publicación del ministerio en voz alta. Simplemente se sientan y la leen juntos. Esto promueve la comunión y la unidad. Y abre muchas conversaciones interesantes cuando la gente pasa y ve a otras personas leyendo libros y publicaciones juntas. También podemos tomar clases del ministerio. Podemos participar en los eventos de nuestro ministerio local, como en las reuniones de rama. Tenemos muchas maneras de estudiar la palabra de Dios juntos. Ahora, echemos un vistazo a la comunión diaria entre nosotros. Comunión diaria entre nosotros. Hechos 2:42 nos dice que los creyentes de la iglesia del primer siglo tenían comunión. ¿Cuántas veces? Lo dicen más alto, diariamente. Así es, tenían comunión diariamente. La palabra griega para comunión en Hechos 2:42 es una palabra que significa compartir plenamente. Los creyentes compartían sus vidas plenamente. Comían juntos, oraban juntos. Ellos pasaban tiempo juntos y a menudo vivían juntos. Esto les brindó muchas oportunidades para bendecirse unos a otros con la palabra que estaban aprendiendo y aplicando. Sus vidas inspiraban mutuamente a otros y a la gente de sus comuniones. ¿Saben qué? El diseño de Dios no ha cambiado. El diseño de Dios no ha cambiado. Las circunstancias del mundo pueden haber cambiado, pero el diseño de Dios no ha cambiado. Por favor, vayan a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Hay muchas cosas que pueden competir por nuestro tiempo y hacer que parezca que no podemos incluir la comunión diaria en nuestras vidas. Pero esta no es la verdad de Dios para los creyentes. Esta no es la voluntad de Dios para los creyentes. Veamos esto en Hebreos 10, comenzando en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para crecer juntos, tenemos que estar juntos. Para crecer juntos, tenemos que estar juntos. Queremos hacer de la comunión con los creyentes una prioridad. Confiamos en que a medida que tomamos tiempo para Dios y para los creyentes, tendremos suficiente tiempo para las otras cosas provechosas de nuestras vidas. Dios sigue deseando que los creyentes tengan comunión diariamente. Cuando hablo de comunión, no me refiero a organizar una reunión, reunirnos en la sala de estar y tener este tipo de actividad todos los días. Me refiero a que los creyentes disfrutan de la vida juntos, pasando tiempo juntos, viviendo y haciendo y predicando la palabra como lo hacían en el primer siglo. Porque cada vez que los creyentes se reúnen, hay comunión. Cada vez que nos reunimos, hay comunión. Ya sea tomando un café juntos, saliendo a disfrutar de una comida juntos, yendo de compras juntos, todo es comunión. Cuando era un nuevo creyente, tenía un líder que simplemente me invitaba a participar con él en sus actividades diarias. Me llamaba y me decía, oye, Basil, esta tarde voy a lavar el auto. ¿Quieres venir? O decía, mañana voy a la tienda de alimentos saludables. Sé que te gusta la comida saludable. ¿Quieres venir conmigo? O decía, voy a enseñar en la comunión de fulano el miércoles por la noche. Me gustaría que me acompañaras si está disponible. Él compartía la palabra y me hablaba de su vida durante esos tiempos.
Aprendí y crecí simplemente pasando tiempo con este increíble líder. Estos fueron algunos de los momentos más dulces y provechosos de mi crecimiento espiritual, especialmente como un creyente nuevo. Siempre he amado y apreciado a ese hombre por lo que hizo por mi vida. Simplemente por incluirme en su... Ok. Otra gran manera de tener comunión juntos es hablar la palabra juntos. Hablar la palabra juntos. Y podemos incorporar el hablar la palabra en nuestras actividades diarias de comunión. Le contamos un pequeño secreto. Testificar no tiene que ser un evento. No tenemos que esperar a un evento para salir a testificar la palabra. A medida que vivimos nuestra vida y tenemos comunión los unos con los otros, podemos invitar a otras personas a unirse a nosotros. Cuando mi esposa y yo participamos en el programa de difusión de nuestro ministerio hace años, junto a nuestro equipo hacíamos esto regularmente. Simplemente salimos a nuestra comunidad. Disfrutamos de la vida e invitamos a la gente a unirse. Fue muy fácil, muy sencillo, muy natural. Simplemente nos acercamos a un compañero de trabajo y le decíamos, oye, algunos de nosotros vamos a tomar un helado después del trabajo. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No decíamos, ¿te gustaría entender a nuestro Señor Jesucristo? Al final lo hacíamos, pero lo primero era, ¿quieres ir a tomar un helado? O unos amigos se van a reunir en el parque el sábado a las 10:30 de la mañana para un juego de kickball. Va a ser divertidísimo, ¿te unes? Hacíamos estas actividades y la gente se unía y esto abrió la puerta para hablar la palabra a las personas, conocerlos, conversar con ellos sobre sus vidas y finalmente ministrarles el amor y la palabra de Dios. Una cosa que hemos hecho en las comuniones de casa en nuestro estado para motivarles a hablar la palabra juntos es algo que se llama la lista de tareas diarias del discípulo. Aquellos de ustedes en el estado de Ohio lo llaman la lista triple D. Lista de tareas diarias del discípulo. Es un calendario que enumera una actividad sencilla que podemos hacer cada día con otro creyente para ayudar a mover la palabra de Dios. Algunas actividades solo toman unos minutos y otras requieren un poco más de planificación, pero siguen siendo muy sencillas. Las actividades han incluido invitar a alguien a ver una transmisión del servicio de enseñanza del domingo, el próximo domingo. Esto toma alrededor de 20 segundos. Ir de compras juntos y darle un cumplido a alguien. Dar un paseo con un creyente y compartir la palabra con otros o con otra persona en el camino. Una de mis favoritas fue ir con un creyente a una estación de bomberos local para agradecer a los bomberos por su servicio. Algunos creyentes incluso les llevaban galletas. De esas visitas surgieron muchas conversaciones excelentes. Es interesante cómo las galletas abren el corazón de las personas, especialmente de los bomberos, supongo. Y sabe, la comunión es mejor en persona. Pero si la comunión en persona no está disponible, podemos tener comunión con los creyentes directamente desde nuestros teléfonos celulares. Podemos llamar a las personas, orar por ellas, enviarles algunos versículos o una nota rápida para dejarles saber que los amamos. La comunión juntos es sencilla. Conozco a algunos creyentes que disfrutan de las comidas juntos, usando el chat de video mientras comen cuando no pueden tener comunión juntos. Tener comunión es fácil y queremos que sea una prioridad pasar tiempo juntos diariamente. Cuando lo hacemos, podemos recibir la palabra y el cuidado amoroso de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y podemos alcanzar a otros. Así que para crecer juntos necesitamos estar juntos. Y tener comunión diariamente es la segunda forma en que trabajamos juntos para crecer y mover la palabra de Dios. En tercer lugar, crecemos y movemos la palabra de Dios juntos al orar juntos. Vimos esto como parte del libro de jugadas para el crecimiento en el capítulo 2 de Hechos. Los creyentes perseveraban en la oración mientras vivían la vida juntos. Y hoy en día hacemos lo mismo en nuestras comuniones de casa, ¿verdad? Oramos unos por otros y los unos con los otros. Oramos juntos y queremos que el poder de Dios se manifieste. Oramos por quienes nos rodean. Oramos por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestras naciones y por un sinfín de cosas por las que podemos orar. Oramos juntos durante nuestras reuniones de comunión y fuera de la comunión. Tenemos un grupo de discípulos de varias comuniones de casa en nuestra rama que ha formado una comunión de oración. Se reúnen regularmente en persona o virtualmente para orar juntos por diversas necesidades de nuestro estado. Hacen una lista de cosas por las que orar y al ver que las promesas de Dios se cumplen, las tachan de la lista y agradecen a Dios por su poder liberador.
Orar juntos es una manera poderosa de fortalecernos, consolarnos y unirnos. Nos ayuda a unirnos en amor al conectar con el poder de Dios. Y cuando oramos juntos, armonizamos entre nosotros y con Dios, y nos acercamos más, y nos animamos mutuamente a seguir creyendo hasta obtener los resultados deseados. Y cuando los obtenemos, nos regocijamos juntos y crece nuestra confianza en la palabra de Dios y en nuestro Padre Celestial. Así que, para crecer y mover la palabra de Dios juntos, oramos juntos. Una comunión de casa es un refugio amoroso para el crecimiento espiritual. Dios nos llama a aprender, vivir y compartir la palabra de Dios juntos. Para hacer esto, seguimos el libro de jugadas de Dios. Estudiamos la palabra juntos, tenemos comunión diariamente y oramos juntos. Se requiere de todos nosotros, de todos, y todos tenemos algo que dar. ¿Saben qué? Es posible que yo no pueda hacer lo que usted puede hacer, y es posible que usted no pueda hacer lo que yo puedo hacer. Pero trabajando juntos podemos hacer grandes cosas para Dios. Ahora es el momento, santos. En nuestras comuniones de casa, continuemos todos creciendo y trabajando juntos para mover la palabra de Dios. ¿Amén? Amén, los amo. Dios les bendiga.